Bien, hoy vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí con valor absoluto. Cuando la gente ve una ecuación como esta con valor absoluto, muchas veces no saben cómo empezarla. Entonces, ¿qué nos está diciendo este valor absoluto? Pues cuando tenemos el valor absoluto de algo, vamos a llamar a ese algo como y, si el valor absoluto de y es igual a 2, como en este caso, esto lo que quiere decir es que o bien la y es igual a 2 o bien la y es igual a menos 2, ya que cuando tenemos el valor absoluto de 2, esto es igual a 2. Pero también tenemos el caso de que el valor absoluto de menos 2 es igual a 2. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que lo que tengamos dentro de dicho valor absoluto, sea lo que sea, habrá que igualarlo tanto a 2 en este caso como a menos 2. En nuestro ejemplo, en vez de y, tenemos x menos 1 dividido x menos x al cuadrado. Entonces, para resolver nuestra ecuación, tendremos que resolver, vamos a ponerlo por aquí, que o bien x menos 1 partido x menos x al cuadrado es igual a 2, como hemos dicho aquí en este caso que hemos puesto, o bien x menos 1 partido x menos x al cuadrado es igual a menos 2, como hemos puesto en este caso que tenemos por aquí. Entonces, hallar las soluciones de esta ecuación equivale a hallar las soluciones de estas dos ecuaciones que hemos puesto ahí. Por tanto, vamos a hallar las soluciones de estas dos ecuaciones. Vamos a hallar las soluciones de la primera ecuación que hemos puesto. Esto, ¿cómo vamos a empezar a resolverlo? Pues lo primero que vamos a hacer es este denominador que tenemos aquí, lo vamos a poner en el otro lado, pero multiplicando. Nos quedará x menos 1 igual a 2 por x menos x al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar el paréntesis. Lo vamos a poner aquí. Nos quedará x menos 1 igual a 2 por x más 2 por menos 2x cuadrado. Es decir, menos 2x al cuadrado. Ahora, esto lo vamos a reordenar. Vamos a poner todos los términos en la izquierda. Este menos 2x cuadrado lo vamos a poner como 2x al cuadrado. Ahora, x menos 2x es menos x y el menos 1 que queda igual a 0. Bien, aquí vamos a realizar una fórmula para resolver una ecuación de segundo grado completa. Nos quedará que la x es igual a menos b, que en este caso es 1, más menos la raíz de 1 al cuadrado, que es 1, por menos 4 por a y por c, partido 2 por a. Lo único que hemos hecho es aplicar la fórmula de ecuaciones de segundo grado. Esto nos va a quedar como 1 más menos, aquí tenemos que nos queda 1, ahora menos 4 por 2, menos 8 por menos 1, más 8, partido 2 por 2, que es 4. La raíz de 1 más 8, que es la raíz de 9, es 3, por lo que vamos a ponerlo directamente. De aquí vamos a sacar dos soluciones. x1, que es igual a 1 más 3, que son 4 entre 4, 1, y x2 igual a 1 menos 3, que es menos 2, partido 4, que es lo mismo que menos 1 medio. Aquí nos tenemos que fijar que si tomamos la solución x1 igual a 1 y la sustituimos en nuestra ecuación, tenemos que en el denominador nos quedará 1 menos 1 al cuadrado, lo cual es 0, pero 0 no puede estar en el denominador, por lo que x igual a 1 no nos vale como solución y nos queda que la solución de esta primera ecuación la vamos a poner aquí, x1 es igual a menos 1 medio. Ahora vamos a resolver la segunda ecuación que teníamos. El método de resolución para la segunda ecuación será el mismo que hemos utilizado para la primera, por lo que ahora vamos a realizarlo un poco más rápido. Bien, lo primero, al igual que antes, es poner esto multiplicando en el otro lado. Nos quedará x menos 1 igual a menos 2 por x menos x al cuadrado. Ahora, multiplicando el paréntesis, nos queda x menos 1 igual a menos 2 por x menos 2x menos 2 por menos x al cuadrado más 2x al cuadrado. Aquí, reordenando otra vez los términos, nos quedará
0 igual a 2x al cuadrado menos 2x menos x menos 3x y el 1 pasa positivo. Ahora tendremos que resolver esta ecuación de segundo grado. ¿Cómo? Pues al igual que antes, con la fórmula nos quedará menos b más menos la raíz de b al cuadrado, que es 9 menos 4 por a por c, partido 2 por a. Bien, esto es igual a 3 más menos, aquí 4 por 2 por 1, 8, 9 menos 8, 1. Y la raíz de 1 es 1, partido 4. Por lo que nos va a quedar, vamos a ponerlo, dos soluciones que serán x1 igual 3 más 1, 4, entre 4, 1. 3 menos 1 es 2. Por tanto, 2 partido 4, que es igual a 1 medio. Al igual que nos ha pasado antes, ahora tenemos otra vez como solución x igual a 1. Pero ya hemos dicho antes que con esta solución el denominador se hace 0. Por lo tanto, no nos vale. La tachamos y nos quedará que la solución de esta segunda ecuación es x2 igual a 1 medio. Y con esto ya habríamos hallado las soluciones de la ecuación con valor absoluto que teníamos. Y sus soluciones son menos 1 medio y más 1 medio. Y ya habríamos resuelto la ecuación.